Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Erika Zaragoza Mesa, soy psicóloga y actualmente me encuentro llevando la jefatura del Departamento de Gestión de Centros y Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios de DIF Jalisco. Anteriormente llevaba también la jefatura de diagnóstico en el Centro de Autismo de DIF Zapopan y en algunos otros momentos he estado colaborando con diversos centros en la atención y el acompañamiento a personas autistas y con algunas otras condiciones también del neurodesarrollo. Entonces, bueno, pues esa es parte de las áreas en las que he estado ahí colaborando. Y bueno, también para mí siempre es muy importante compartir que soy mamá, que soy una mamá de 2 chamacos adolescentes que están también dentro del trastorno del espectro autista. Y esto es algo que me ha llevado a hacer una búsqueda y a estarme actualizando constantemente sobre autismo, porque bueno, para mí el poder actualizarme, el poder conocer, el poder sensibilizarme más sobre el tema me permite también, ¿no?, tener un mejor acompañamiento en la crianza de mi hijo y de mi hija. Y bueno, a veces bueno, siempre he dicho pues, ¿no?, que yo he ido creciendo con ellos de la mano, porque bueno, pues en algún momento trabajé mucho con infancias y ahora que ambos están en la adolescencia y que están próximos a llegar a la juventud y después a la adultez, pues he tenido como pues esa inquietud, ¿no?, de saber qué pasa en el autismo cuando se llega a esas edades. Y cuando empiezo yo a hacer esta búsqueda, pues me doy cuenta que pues es un tema muy complejo, ¿no?, que en realidad es muy difícil a veces encontrar información actualizada. Aunque ya empieza a haber más información, aún hay pocas investigaciones fidedignas que nos permitan tener una mejor comprensión de qué pasa con el adulto y qué pasa con la adulta autista, ¿no? Entonces, esas cosas son las que precisamente me llevan a tener como esa curiosidad, ¿no?, de querer saber. Además, como les compartía, en su momento estuve en el área de jefatura de diagnóstico en el Centro de Autismo de Zapopan, y cuando yo llego, en su momento me dan la consigna de que tenía que realizar también diagnóstico a poblaciones adultas, ¿no? Y entonces me enfrento a un listado, ¿no?, de mujeres y hombres que en edades adultas estaban buscando un diagnóstico. Y fue como de, ¿y cómo vamos a hacer esto, no? ¿Por qué? Porque pues hay muchos retos para nosotros los profesionistas, nosotras, las profesionistas, y esos retos precisamente siguen estando vigentes, ¿no? Sin embargo, también me queda claro que gracias a la comunidad autista de adultos y adultas es que ahora tenemos mayor información y cada día nos vamos aproximando a tener como mayor datos que nos permitan poder comprender mejor lo que pasa con la persona adulta, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo quería como poner ahí, porque pues sí es una realidad muy importante, ¿no? Cuando yo vivo esta petición, pues sí fue mucho empezar a buscar, empezar a revisar, empezar a reflexionar, hacer acompañamiento a mujeres, hombres que buscaban estos diagnósticos, ¿no? Y entonces en esas búsquedas pues empiezo pues a hacer como también, ¿no?, una escucha activa de lo que las y los adultos autistas me tenían que decir, ¿no?, de todas sus vivencias, de todos los retos que enfrentaron a lo largo de su vida, ¿no?, de cómo precisamente las familias a veces veían cosas que eran peculiares en sus hijos o en sus hijas, pero que jamás pensaron en la posibilidad de que eso peculiar pudiera explicarse a través de lo que es una condición como lo es el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy precisamente lo que nos convoca
partiendo también de que estamos en el mes de abril, en el que buscamos seguir concientizando sobre lo que es la condición del espectro autista, para también con ello poder generar esta aceptación, ¿no? Y decíamos, ¿no?, todos y todas las que vivimos el autismo día con día, que pues nosotras y todos los demás hablamos de autismo todos los días, no solamente en estos meses, sino que es algo que estamos constantemente refiriendo, hablando, porque pues al final no es solamente una temática, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer en esta charla, en esta ponencia, es explorar un tema que cada día cobra más relevancia, que es el diagnóstico de autismo en adultos. En particular, también hablaremos un poco sobre lo que es el sesgo de género y los retos que existen para poder llegar a el diagnóstico de personas adultas, ¿no? Y bueno, también vamos a estar revisando cómo es que se da este proceso de diagnóstico y también cómo es que una vez que tenemos el diagnóstico puede tener un impacto tanto positivo como negativo. A veces pasa, ¿no?, cuando brindamos un diagnóstico a alguna persona adulta, ¿no? A lo largo de esta charla iremos desglosando lo que es el diagnóstico de autismo en adultos y las dificultades a las que se enfrentan, y cómo también el género puede influir en la forma en la que se hace este diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera empezar compartiéndoles que en los últimos años hemos visto un aumento significativo en los diagnósticos de autismo en adultas y en adultos. Sin embargo, uno de los aspectos más complejos de este diagnóstico pues es el sesgo de género, que afecta principalmente a las mujeres, acompañando precisamente en estos diagnósticos y en estas búsquedas para poder tener como mejor claridad y comprensión de lo que está pasando precisamente con poblaciones adultas, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que partamos del principio, ¿no?, de una idea central, y aunque es algo que tal vez escuchamos mucho, sí quisiera partir también en esta charla sobre qué es el autismo, ¿no? Porque si no partimos de ahí, pues no podemos tener una comprensión más amplia, ¿no? Entonces, bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo que tiene un impacto importante en el desarrollo de las personas, y particularmente vamos a ver que tienen peculiaridades en la comunicación, en las interacciones sociales y en los patrones de comportamiento que se les denominan repetitivos, estereotipados, ¿no?, y que la comunidad adulta autista ahora llama intereses apasionantes, ¿no? Y bueno, vemos que el autismo pues tiene estos rubros, ¿no?, estas áreas que precisamente son las que se tienen que revisar, junto con, no lo mencioné, con la posibilidad de trastornos de integración sensorial, en el que vemos que de pronto puede ser que tengan poca tolerancia a ciertos sonidos, a ciertas texturas, ¿no? O también podemos ver lo contrario, ¿no?, que buscan ciertas texturas, buscan ciertos sonidos, ¿no? Y entonces tienen una amplia gama, ¿no?, de características ahí que se pueden identificar también, ¿vale? Entonces, bueno, hay que partir también o retomar lo que es la palabra que ahora se pone ahí dentro de la nomenclatura diagnóstica, que es la palabra espectro, ¿no? Entonces, esto es entender que se presenta el autismo en una amplia gama de formas y de características en cada persona autista. Es decir, todas las personas son diferentes dentro de esta condición, ¿vale? Y entonces esto da lugar a la idea de que estamos hablando de un amplio espectro, y esta variabilidad hace que las personas con autismo vivan experiencias muy diferentes, ¿no? Y esto es importante entenderlo, porque a veces pasa que tenemos una concepción del autismo
con esta como imagen, ¿no?, ya preconcebida socialmente, en el que decimos autismo y pensamos solamente en aquellos autistas que tienen un lenguaje, o más bien tienen una ausencia de lenguaje, de habla, y que tienen mayores características de retos en la socialización, o también retos significativos o muy marcados en la cuestión de la integración sensorial. Sin embargo, también tenemos el otro lado, en el que podemos ver a personas que pueden ser autistas hablantes, ¿no?, y que pueden tener algunos retos importantes en todas las características que se van identificando, presentando precisamente en su vida. Entonces, bueno, ya como les explicaba, pues cada persona va a tener sus propias características, ¿no? Por lo tanto, bueno, con esto que les decía, pues estos síntomas o estas características pueden variar desde personas que tienen retos que tal vez no sean tan significativos, y algunas personas que sí tienen retos que son ampliamente significativos, ¿no? Y ojo, aquí es bien importante mencionar esto, ¿no? Hay algunas personas autistas hablantes que pueden tener retos muy importantes, aun cuando son autistas hablantes, ¿no? Y puede ser que haya personas autistas no hablantes que no tienen tantos retos, más que aquellos que son propios de las necesidades de comunicación tal vez que vayan teniendo, pero que tal vez ya han tenido algunos recursos o tienen algunos recursos para poder comunicarse, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una de las partes que pues se van poniendo ahí precisamente para poder entender esto, ¿no? Por lo tanto, lo que sí sabemos ahora y que sí es bien importante tomar en cuenta es que el diagnóstico temprano y oportuno es clave para el tratamiento y el apoyo adecuado que se le puede brindar a una persona que vive con esta condición. Sin embargo, pues el diagnóstico en adultos tiene características muy diferentes. En la niñez, los síntomas tienden a ser más evidentes, pero en la adultez muchos de estos síntomas pueden ser mal interpretados o pasados por alto, ¿no? Y bueno, el diagnóstico en adultos puede ser más difícil debido a que muchas personas aprenden a enmascarar o camuflar sus síntomas, especialmente aquellos que no fueron diagnosticados en la infancia, ¿no? Y bueno, voy a hacer aquí una pausa muy importante porque quiero mencionar esto, ¿no? Cuando me refiero a que en la niñez los síntomas tienden a ser más evidentes, también es porque estamos haciendo una recuperación de la información del desarrollo de una forma inmediata, es más fresca, es más actualizada, ¿no? Porque estamos hablando de niños y niñas pequeñitas o pequeñitos, y entonces podemos tener acceso a la información de manera inmediata, ¿no? Y eso nos da mayores posibilidades de entender qué está pasando con el desarrollo en ese momento, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando precisamente algún niño, alguna niña pasó desapercibido y solamente pasó como tal vez como una persona extraña, egocéntrica no, como diferente, ¿no? Pues que precisamente pues eso hace que vayan creciendo, y que al crecer pues mucha de la información que pudiera ayudarnos para poder fortalecer un diagnóstico pues se va perdiendo, ¿no? Y entonces llegamos a que tenemos adultas autistas o adultos autistas que tienen 60 años y que se dan cuenta a esa edad que son autistas, y que bueno, pues hubo una información ahí que se fue como tratando de buscar con algunas herramientas como lo que es la entrevista a familiares, amigos, mamá, papá, ¿no? Pero hay algunos casos en los que pues sí se van perdiendo algunos datos que pueden ser muy sensibles, ¿no? Por eso un diagnóstico en la adultez es uno de los diagnósticos que requieren muchísimo trabajo de análisis y de investigación de información sobre el desarrollo de la persona y las características que se iban manifestando a lo largo de su vida en los diferentes ámbitos del desarrollo: comunicación, ¿no?, socialización, motricidad, datos sensoriales,
etcétera, ¿no? Que son precisamente, intereses apasionantes, ¿no? Que se fueron manifestando a lo largo de la vida. Entonces, esto hace pues que precisamente también ahí tengamos un tema muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información que tal vez ya no la vamos a tener tan fresca y tan actualizada, ¿no? Y entonces es ahí donde los y las especialistas nos enfrentamos a un sesgo de información muy importante que tenemos que aprender a subsanar y a buscar formas de poder hacer una lectura objetiva basada en evidencia para poder entender lo que está pasando en la vida de la persona que está buscando el diagnóstico, ¿no? Y entonces ahí está uno de los grandes retos que se tienen, y el otro, bueno, pues precisamente tiene que ver con esta parte, ¿no? De que el diagnóstico, que era ahorita algo que les decía, puede ser más difícil debido a que muchas personas van aprendiendo, ¿no? A cómo, y aprendiendo a veces de buena y de mala manera, ¿no? A cómo tienen que enmascarar o camuflar sus síntomas o sus características autistas. ¿Por qué? Porque pues no fueron diagnosticados en la infancia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el autismo existe algo que se llaman estereotipias, que tiene que ver tal vez con movimientos repetitivos, ¿no? En los que la persona puede ser que agite sus manitas de vueltas, ¿no? Haga algunos movimientos que sean repetitivos, ¿no? Como mecerse de atrás hacia adelante, etcétera, ¿no? Y entonces muchos adultas y adultos autistas cuentan que han buscado formas de ocultar, por ejemplo, este tipo de conductas cuando se encuentran en una situación social, y entonces recurren a hacer otro tipo de manifestaciones para poder pasar ampliamente desapercibidos y poder ser adaptados socialmente, ¿no? Entonces ahí viene una de las grandes retos que se van identificando precisamente cuando hablamos de autismo o de diagnóstico en adultos, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, pues todo eso va haciendo pues que tengamos como esta necesidad de ir entendiendo, ¿no? Todas aquellas características que pues son propias, ¿no? Y que, bueno, también, ojo, algo que también pasa es que a veces muchos de los síntomas cuando ya están, o características, cuando la persona ya es adulta, pues a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer una historia clínica muy detallada y recurrimos a lo que, bueno, yo denomino observadores participantes, es decir, personas que han convivido con la persona que busca diagnóstico a lo largo de su vida, ¿vale? Por lo tanto, el diagnóstico en adultos, pues a veces, como les decía, implica un enfoque más exhaustivo, ¿va? Y aquí sí es importante y quiero mencionarlo, pero de manera particular a mí me ha pasado que he durado hasta 1 o 2 meses haciendo un diagnóstico, porque pues hay muchas cosas que tenemos que cuidar, tenemos que revisar, tenemos que reflexionar para que precisamente la persona también tenga, ¿no?, esa garantía de que el acompañamiento que se está haciendo es un acompañamiento ampliamente respetuoso, ¿no? Pero bueno, también el diagnóstico en adultos a menudo implica pues que esta parte, ¿no?, de hacer una evaluación de la historia personal, social y laboral de la persona con la que estamos colaborando en la búsqueda del diagnóstico, ¿no? Y en esta parte pues vemos que también existen diferentes herramientas, ¿no?, diferentes instrumentos que nosotras y nosotros los especialistas podemos utilizar para poder hacer estos diagnósticos. Ya ahorita les hablaba de uno que es la entrevista, que se realiza de manera detallada, y otro pues es utilizar lo que se conocen como cuestionarios o filtros, como lo que es el AQ, el SQR, el CAT-Q, ¿no? Que el CAT-Q nos habla del famoso camuflaje autista, ¿no? El RATS, hay otras personas que utilizan el ASPIS-Quiz, ¿no? Y entonces hay ya una variedad de instrumentos filtro que nos pueden ayudar a identificar posibilidades de que las características que
tenemos a lo largo de la vida puedan explicarse desde la condición del espectro autista. Sin embargo, bueno, pues estos son precisamente eso, herramientas, ¿vale? No necesariamente van a ser instrumentos altamente definitorios para poder determinar si es que una persona es o no autista. ¿Qué quiero decir con esto? Que también aquí en el acompañamiento que realizamos las y los especialistas tenemos que ser bien cuidadosos en entender que el trabajo también es clínico, ¿no? Es decir, la observación, el análisis detallado de la información que nos va brindando la persona, y todas esas características, pues nos van dando la posibilidad de poder entender mejor qué es lo que está pasando con la persona a lo largo de su vida, ¿vale? Y entonces, bueno, pues precisamente en todo este sentido vamos teniendo mayor comprensión, mayor firmeza en tratar de entender todo desde la teoría que nos permite comprender a las poblaciones adultas autistas, ¿vale? Entonces, bueno, a veces también vemos que existe también, ¿no?, otro gran reto que tiene que ver con los adultos diagnosticados, ¿no?, que pues ellos y ellas muchas veces descubren que tienen autismo tras años de lucha con la ansiedad, la depresión u otras condiciones de salud mental, como lo que es tal vez un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno límite de la personalidad, una discalculia, una dislexia, una disgrafia, ¿no?, etcétera, ¿vale? Y vemos que estos, lo que es la ansiedad, la depresión y estas otras condiciones psiquiátricas, pues llegan a enmascarar, ¿no?, precisamente las características de lo que es el trastorno del espectro autista, y lo que hace es que se dé lo que nosotros llamamos un mal diagnóstico, ¿no?, y que precisamente a veces las personas adultas y adultos llegan a la consulta y el diagnóstico que se les da es el de trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de depresión, etcétera, ¿no? Y no se revisa más a fondo cuál es el origen de la ansiedad y de la depresión, y entonces termina haciendo que las personas pues tengan, ¿no?, como mayores dificultades a lo largo de su vida. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque también muchas adultas y adultos ahora sí que han buscado por lo general a lo largo de su vida durante mucho tiempo acompañamiento de psicólogos, de especialistas en torno a depresión y ansiedad, y muchas veces en sus experiencias comparten que estos acompañamientos no eran efectivos, no les brindaban el apoyo que necesitaban. ¿Por qué? Porque estábamos dejando de lado el origen de que se manifestara un estado de depresión y un estado de ansiedad en la persona, ¿vale? Y esto sí es central, porque no es lo mismo trabajar una ansiedad y una depresión con una persona con un desarrollo normotípico a trabajar ansiedad y depresión con una persona que se encuentra dentro de un espectro autista, ¿vale? Porque la ansiedad y la depresión se genera a través de los diferentes retos que ha vivido la persona autista a lo largo de su vida, como el tener que enmascarar, el tener que hacer compensaciones constantemente, en los que invierten toda su energía y que constantemente experimentan fracasos, ¿no?, cuando hacen todo este acercamiento a poder generar un lazo de amistad, una relación de pareja, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde está la parte fina que tenemos que ir entendiendo de cómo sí es importante tener un diagnóstico para saber cuál va a ser el acompañamiento terapéutico que se le va a brindar a la persona, partiendo precisamente del origen que nos está generando estos dos cuadros clínicos, depresión y ansiedad, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí vemos que el diagnóstico, pues en estas etapas de la vida, en la adultez, porque
hay quienes dicen, ¿y para qué un diagnóstico si ya eres adulto y ya has hecho un buen de cosas, ¿no? Pero para muchas personas adultas puede ser un alivio, ¿no? Y les puede ayudar a comprender muchas cosas de su vida, ya que van entendiendo desde dónde surgen los desafíos que fueron enfrentando a lo largo de su vida y cómo estos están relacionados con esta condición neurobiológica. Es decir, que todo tiene una explicación desde esta forma en la que su cerebro funciona y procesa los estímulos y la información del medio en el que se encuentra, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que pensemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el autismo pasa desapercibido en adultos? Y bueno, pues uno de los grandes problemas que enfrentan los adultos con el autismo es la invisibilidad. Muchas personas que no fueron diagnosticadas en la infancia no saben que están en el espectro y las características o síntomas pueden pasar desapercibidos. Esto se debe en parte a que estas personas pues tienen esa parte que ya les decía, ¿no? Lo del camuflaje, y que ahí es para poder encajar socialmente en las diferentes normas sociales. E incluso es muy curioso, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver en personas adultas y más en mujeres que de pronto son muy apegadas a la regla. Son muy buenas en esta parte de llevar reglamentos, acuerdos, ¿no? Y por lo tanto pueden volverse personas que son muy buenas en poder liderar, ¿no? Proyectos, programas, porque tienden a ser muy estructuradas y muy sistemáticas en el trabajo que realizan, ¿vale? Y bueno, aquí quisiera mencionar algo bien importante, ¿no? Yo les hablaba de camuflaje, pero el camuflaje es especialmente más común en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a menudo desarrollan mecanismos de adaptación más sofisticados que los hombres, lo que hace que sus síntomas o características sean menos evidentes, ¿vale? Y esto puede llevar a una demora también más significativa en el diagnóstico de la población de mujeres que pueden vivir con autismo, ¿no? O también que nunca se diagnostiquen, ya que las características, como les decía, se pueden confundir con algunas otras condiciones o rasgos de personalidad, ¿no? Y entonces esto hace que el diagnóstico de autismo pues esté también con un sesgo de género muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente sabemos que el autismo se diagnostica más comúnmente en hombres, pero las investigaciones recientes muestran que las mujeres a menudo son diagnosticadas más tarde en la vida o incluso se pasan por alto. Y esto se debe a una serie de factores. En primer lugar, las mujeres con autismo tienden a mostrar una menor cantidad de comportamientos estereotipados que los hombres. A menudo tienen más habilidades sociales que están más desarrolladas y también pueden aprender a imitar las conductas sociales esperadas, ¿vale? Es decir, son muy buenas observando, analizando, categorizando información y después con eso imitan patrones de conducta que son socialmente aceptados, ¿no? Y eso es precisamente lo que se denominan también estrategias de compensación o de asimilación para el enfrentamiento social, ¿vale? Por lo tanto, esto puede llevar a que no se detecten los problemas subyacentes y por ende, dificulta también el diagnóstico. Además, el diagnóstico de autismo se basa en criterios que se desarrollaron principalmente observando a niños y hombres, lo que puede contribuir, lo que puede contribuir a que las mujeres con autismo sean mal diagnosticadas como personas que viven con ansiedad, depresión o trastorno límite de la personalidad, en lugar de recibir un diagnóstico adecuado como lo que es el de una condición del espectro autista, ¿vale? Por lo tanto, el sesgo de género en la investigación y en la práctica clínica significa que las mujeres a menudo no reciben el mismo nivel de atención o consideración para el diagnóstico, y las herramientas de diagnóstico que a menudo se han venido diseñando, pues también están con un sesgo de género muy importante porque no alcanzan a captar los matices del autismo en las mujeres. Y eso, bueno, pues también contribuye a que las mujeres autistas pasen desapercibidas. Por lo tanto, algo que quiero enfatizar es que las mujeres autistas existen, ¿no? Y sí es importante entender que
No podemos pensar el autismo sin partir con, más bien, no podemos pensar el autismo sin una perspectiva de género. Por lo tanto, el sesgo de género en el autismo, el sesgo de género en el diagnóstico no solo afecta la precisión del diagnóstico, sino que también tiene consecuencias graves para el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque las mujeres mal diagnosticadas o no diagnosticadas a menudo enfrentan más dificultades para recibir el apoyo adecuado. Perdón. Cuando el diagnóstico se retrasa o no se realiza, las mujeres llegan a sentirse incomprendidas o a tener problemas en sus relaciones sociales de manera significativa y también tienen un impacto muy importante en sus relaciones laborales. Esto puede generar una mayor incidencia de ansiedad, depresión y problemas emocionales. Y bueno, no lo he mencionado ahorita, pero incluso hay casos ya identificados en el que muchas mujeres autistas, al tener retos importantes en la comprensión de las intenciones que puede tener el otro sobre ellas, pues las puede poner en situaciones de alto riesgo, y se ha visto que hay un gran porcentaje de mujeres que viven con autismo que también han vivido alguna relación en la que han vivido una violencia de manera importante, ¿vale? Entonces, bueno, perdón. Aquí sí tenemos que ir entendiendo pues qué pasa, ¿no? Cuando hablamos de autismo en mujeres. Y ahí es donde sí tenemos que ir entendiendo que pues cada una también, como pasa con los hombres, pues tienen su propia presentación o forma de manifestar las características que son propias de su identidad autista, ¿vale? Y bueno, vemos también que el diagnóstico, cuando hablamos de mujeres autistas, pues se vuelve muy, muy complejo, ¿no? Y aquí quisiera hacer una pausa y compartir también un poco de lo que yo he ido identificando. A veces cuando las niñas son pequeñitas, pasan desapercibidas porque muchas de ellas tienen muchas muy buenas habilidades lingüísticas, y sus intereses apasionantes pues son intereses a veces altamente aceptados socialmente. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a una nenita que ella como a los 5 o 6 años le encantaba confeccionar trajecitos para sus Barbies, para sus muñequitas, porque le encantaba todo lo que era el diseño y la confección, ¿no? Imagínense a esa edad, ¿no? Y entonces lo que hacían precisamente era como diseñar, la nenita diseñaba los trajes para las muñequitas y demás. Y entonces después, ya que tenía todo eso, ella organizaba una pequeña pasarela en donde ponía a toda su familia que se sentara, y al estar ahí sentados les pedía que observaran cómo sus Barbies iban pasando y modelando la ropa, ¿no? Entonces por eso les decía, si checan esto pudiéramos decir, bueno, pues es una nenita y está jugando, ¿no? Pero bueno, es una nenita que está chiquita, ¿no? Que a esa edad tendría que tener un juego simbólico, y en el que tal vez el uso de las Barbies o de las muñecas, no tal vez, el uso de las Barbies o de las muñecas tendría que tener también un uso desde la imaginación, ¿no? Y aunque ella esté imaginando que está en una pasarela y demás, este juego era un juego repetitivo en el que todos los días jugaba de la misma manera, lo hacía con las mismas características, ¿no? Pedía que todos estuvieran sentados. Si alguien se levantaba o no prestaba atención, la nenita se molestaba, ¿no? Y entonces era como todo un ritual también el que ella iba teniendo, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la familia? Pues para la familia era algo pasable, ¿no? Porque pues la nenita quería jugar a eso, y pues ellos le apoyaban para que pudiera estar jugando de una manera pues ahora sí que más suelta y adecuada, ¿no? Entonces ahí pues vamos viendo pues que precisamente pues estas cosas hacen, ¿no? Que si se fijan pues es un interés que pudiéramos decir, bueno, pues es nena, a las nenas les gustan las modas, y entonces pues eso pasa ampliamente desapercibido, porque pues no es algo que brinque, ¿no? Como raro, extraño. Y entonces ahí lo que es peculiar es la forma en la que la nenita hacía eso, el rango de edad que tenía la nenita, y también, ¿no?, esta parte de la inflexibilidad que tenía la nenita
cuando alguien no mostraba interés en lo que ella estaba compartiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cosas son precisamente las que hacen que pues pasen, ¿no? Desapercibidas, ¿no? Incluso hay muchas que son muy buenas observando socialmente y entonces alcanzan a aprender cómo es que se tienen que comportar para poder ser parte de algún grupo social, o incluso en la experiencia de algunas mujeres que me han compartido es que ellas se han sentido adoptadas por alguna persona más extrovertida que ellas y que precisamente en esa extroversión que tiene esa persona pues encubrían, ¿no?, los retos que esta personita con autismo en su momento tenía siendo una niña, siendo una adolescente o siendo ya una joven, ¿no? Y entonces eso es algo muy característico y pues por eso pasan desapercibidas, ¿no? E incluso también, ¿no?, muchas de ellas pues no suelen generar dificultades, no suelen generar problemas significativos, por lo tanto pues no hay una forma en la que se pueda identificar a veces tan claramente lo que está pasando con la nena, ¿no? Ahora, lo bueno es que gracias a que muchas mujeres adultas autistas que son activistas han hecho un trabajo de reflexión muy importante sobre sus propias historias de vida, y esto a las y los especialistas nos ha dado una información muy valiosa para poder entender qué es lo que viven las personas que están dentro del espectro autista. Y aunque sabemos que todas las experiencias son diferentes, sí nos van guiando de entender cuáles son los comunes que podemos entender o identificar desde estas áreas que yo ya les mencionaba casi a un inicio, que pueden estar impactadas o que pueden tener una característica muy específica al ser una persona que está dentro de un trastorno del espectro autista, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, las dificultades que existen, ¿no? Voy a hacer ahí como ya ir puntuando lo que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el autismo es una condición del neurodesarrollo y que no todas, sino todas las personas autistas van a ser iguales, ¿no? 2. Mayormente sabemos que el diagnóstico de autismo siempre se ha buscado más información e investigaciones en torno a la infancia, ¿no? Por lo tanto, muchos adultas han pasado desapercibidos, ¿no? 3. Eso hace que muchos adultos no puedan recibir un diagnóstico oportuno porque a veces no hay la suficiente información o hay pocos especialistas que están actualizados en torno a diagnóstico en poblaciones adultas, ¿no? Y eso hace pues que se vuelva más complejo todavía el diagnóstico, ¿no? Y otro punto bien importante, creo que es el 4, es hablar de que sí se tiene que pensar en autismo con una perspectiva de género para entender que existen diferencias importantes en cómo se da las manifestaciones o las características de una mujer autista a un hombre autista, ¿no? Y entonces ahí vamos a poder tener mayor sensibilidad para poder entender lo que está pasando en cada una de las personas que viven con esta condición, ¿no? Y la otra que para mí es bien importante es entender que sí puede existir una coocurrencia cuando hablamos de autismo con algunas otras condiciones, ¿vale? Pero ojo, recordemos que el autismo es la parte central y las condiciones como depresión y ansiedad son una manifestación de todas las dificultades que ha vivido la persona a lo largo de su vida y que han desencadenado en un estado de depresión y de ansiedad que tiene un impacto muy importante en la salud mental de la persona que vive con autismo, ¿va? Y entonces estos puntos sí quería como mencionarlos ahí para que los tengamos muy presentes y vayamos entendiendo pues toda la dificultad que implica hacer un diagnóstico de autismo, ¿va? Entonces, bueno, con esto podemos ir entendiendo y visualizando precisamente qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de diagnóstico en adultos y pues no olvidar de que sí, es un proceso complejo que lamentablemente, como ya lo decíamos, pues se va a ver afectado por diversos factores, ¿no? Y que uno de ellos pues era esta parte del sesgo de género. Por lo tanto, es crucial que reconozcamos que este sesgo
puede pasar desapercibido y cómo afecta precisamente a las mujeres con autismo, y que muchas mujeres que viven con autismo y bueno, también hombres que viven con autismo a menudo enfrentan barreras adicionales para ser diagnosticadas correctamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que también a veces, al no tener una actualización constante, muchos especialistas que realizan diagnósticos, que pueden ser psiquiatras, que pueden ser neurólogos, ¿no? Que pueden ser neuropsicólogos o que pueden ser psicólogos clínicos, pues no tienen tanta información o no están actualizados y todavía creen que el autismo pues está centrado más en etapas infantiles, ¿no? Y entonces a pensar que tienen que hacer un diagnóstico en la adultez, pues se vuelve complejo, ¿no? Y entonces era parte de lo que les decía. Muchas veces el diagnóstico va a implicar un trabajo amplio y exhaustivo de toda la historia de vida de la persona, ¿vale? Y ahí es importante también entender otro fenómeno que se está dando actualmente, ¿no? Que tiene que ver con un amplio porcentaje de especialistas también que están empezando a realizar diagnósticos de autismo utilizando solamente aquellos instrumentos que yo les mencioné, sin tener un minucioso cuidado de análisis profundo y detallado de toda la información del desarrollo que tiene la persona, ¿no? Y a veces se realizan diagnósticos en una sesión, en 2 sesiones, para poder decir que una persona es o no autista, ¿vale? Todo esto genera dificultades importantísimas, ¿no? Y entonces es ahí donde también se hace un, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, ¿no? Se hace un infradiagnóstico en el que ya estamos hablando de todas estas pues dificultades que pueden existir también en la práctica desde un profesionista, ¿vale? Pero bueno, también es importante, crucial, ¿no? Empezar a hacer mayor conciencia paso a paso de cómo podemos empezar a generar profesionales de la salud mental que tengan mayores actualizaciones y vayan comprendiendo que sí, existen personas adultas que han pasado desapercibidas y pueden ser autistas, ¿vale? Por lo tanto, aquí yo sí quisiera como puntualizar esta parte en el que si tú crees que eres una persona o adulto que sospecha que puedes estar dentro del trastorno del espectro autista, no dudes en buscar un apoyo y una orientación, porque un diagnóstico adecuado puede marcar una diferencia importantísima en la calidad de vida y con ello ofrecer una mayor comprensión de uno mismo y de las herramientas necesarias para poder enfrentar o afrontar los desafíos de la vida diaria, ¿vale? Por lo tanto, sí es importante que sí seamos sensibles, que sí seamos respetuosos a las búsquedas que tienen muchos adultos y adultas para poder comprenderse, ¿no? Y esto lo digo porque precisamente a veces veo compañeros que están en el área de la salud mental brindando servicios de diagnóstico y desacreditan estas búsquedas, ¿no? Es importante que sí seamos abiertos, que sí escuchemos, que sí acompañemos, que hagamos acompañamientos ampliamente respetuosos, que tengamos buenas prácticas y que en estas buenas prácticas siempre tengamos un cuidado y amor profundo por lo que es hacer un diagnóstico, ¿no? Y ojo, también aquí quiero decir que a veces cuando escuchamos la palabra diagnóstico pensamos que el diagnóstico es solo poner una etiqueta a una persona y ya está, es autista, es TDAHero, ¿no? Y no, o sea, un diagnóstico, aunque sí nos reconoce una nomenclatura diagnóstica que nos permite comprender a una persona, los diagnósticos también tienen que dignificar, ¿no? ¿Qué quiero decir con dignificar? Pues precisamente esta parte de darle mayor sentido a la vida de la persona, ¿no? Que conforme les vamos acompañando en el proceso de diagnóstico, también les vayamos ayudando a entenderse y a ver cómo es que todo lo que implica
la teoría que conocemos sobre el autismo actualmente les ayuda a resignificar su vida, ¿no? Por lo tanto, pues sí les quiero pues dejar eso ahí, ¿no? Que ustedes sepan que pueden y tienen todo el derecho de buscar un diagnóstico si es que sospechan que a lo largo de su vida han tenido retos muy importantes que les han venido impactando de maneras tanto significativas como negativas, ¿no? De manera positiva como de manera negativa, y con ello, si a través de un diagnóstico pueden llegar a comprenderse mejor, háganlo, ¿no? Y bueno, por mi parte, sería todo. Quiero agradecerles que me hayan acompañado en esta charla, ¿no? Y espero que este contenido que les estoy brindando y compartiendo les ayude a comprender mejor lo que es el diagnóstico de adultos con autismo y pues lo que les decía, ¿no? El impacto del sesgo de género que tiene. Y bueno, pues nada más sería eso, ¿vale? Muchísimas gracias. Recuerden, autismo hoy, autismo todos los días, siempre hay que seguir concientizando. Gracias por darse un espacio y estar aquí con nosotros en este proyecto que está haciendo DIP Jalisco, que tiene un compromiso muy importante, ¿no? Con las personas que viven con alguna discapacidad, y este compromiso es un compromiso que se lleva, ¿no? De la mano de las personas que viven con esta condición, y que también se hace de una manera muy cuidada y llena de todo el cariño, amor y comprensión a las diferentes necesidades y retos que van viviendo las personas que viven con la condición del espectro autista. Muchas gracias.